Lástima que nuestras horas, mientras estamos esperando la mesa, tenía que estar ya preparada. Entonces yo soy fiel seguidor de nuestro pastor en su programa. Y muchos me han mandado mensajes para felicitar. Me felicitan a mí porque a mí sí están viendo aquí en el país. Y quiero corresponder esta felicitación al mismo dueño. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. ¿Dónde está el líder de los jóvenes? ¿Qué pasó con la mesa? ¿Ya la han vendido? ¿Pueden colocarla acá? Y una silla. Gloria a Dios. La dirección pide 3 sillas acá. Una silla en el medio y otras 2 a los lados, no muy pegaditas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quizás vamos a apagar uno de los motores. ¿Cuál motor quieren que se apague? A ver, apague ese motor. Vuelven a apagar este. Ya volveremos a prender. Y yo sabía que ese helicóptero no... Amén. Entonces nos encienden ese aire, el aire blanco. Ese piloto vuelve a encender. Ajá. Muy bien. Creo que podemos tener un poco de calma, ¿no? Quiero que la palabra entre hasta los riñones. Vamos a estar de pie una vez más. Y con ese gozo y alegría voy a pasar por nosotros a nuestro oficial internacional, nuestro pastor y maestro, reverendo Jorge Humberto Henao, en el mensaje de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Dios nos está dando un día muy bonito, hermano. Aquí adentro hace calor, pero ya estamos acostumbrados a él. Algo que hay que hacer. A propósito, anoche olvidé entregarles un saludo muy especial.
van a ser las 12, mire. A la 1, es una hora nada más. Amén. Si ustedes tienen prisa, yo no tengo prisa. Yo vine a esto y no sé cuándo pueda volver. Alabado sea el Señor. Entonces, voy a compartir. No tiene el mismo valor económico una joven de aldea que una que está en ciudad y que de pronto pudo estudiar y se hizo profesional. El papá que invirtió en ella, buena familia, pues merece que le den algo, ¿cierto? Y así. Saben que en América no es así. Mis 3 hijas son profesionales. Y una es médica especializada en gerencia hospitalaria. Esa muchacha es muy hábil, apenas tiene 34 años. Se graduó de 21, pero yo la entregué en matrimonio y a mí no me dieron una moneda. Y yo diría, bueno, si tuviera aquí en África, yo hubiera hecho algo, ¿cierto, hermanos? Amén. Económicamente, porque ya he casado 2, alabado sea el Señor, ¿cierto? Esta cultura no es conocida ya. Pero con todo, hay la forma y la estructura familiar que sí se practica en todo el mundo. No importa el régimen, el sistema político que haya, no importa la economía que haya, la familia ha sido, es y será fundamental en todas las sociedades. Y la Iglesia de Cristo aporta a la sociedad familias nucleares estructuradas. Amén. Familias de bendición. Por eso, tanto a los que ya tenemos familia como los que no, es bueno que escuchen esto, porque ustedes un día serán esposas y esposos. Los esposos vean a ver cómo consiguen la dote, amén. Los jóvenes, oren a Dios que les abra espacios laborales, a ver si usted hace unos ahorros para que de acuerdo a ellos pues se case, alabado sea el Señor, y forme hogar. Mire, le voy a hablar un poquito de familia para luego utilizar el resto del tiempo en las preguntas y respuestas. Me van a disculpar que yo tengo esa cosmovisión diferente y me crié en ella. Así que las diferencias son evidentes. En la India también es así, en Nepal, en Sri Lanka, por allá Dios me ha permitido estar, y también existe una costumbre muy parecida culturalmente a esta. O sea, esta cultura de ustedes es milenaria. Amén, data de los tiempos antiguos. Solo que a nosotros en América nos colonizaron los españoles y nos llevaron otra cultura. Amén. Aquí, aunque vinieron ellos y estuvieron aquí por muchos siglos, o décadas más bien, no lograron modificar la cultura, porque la cultura es superior a la religión. Amén. Sí. 200 años estuvieron aquí los españoles y no lograron cambiar esa parte cultural. Allá nos llevaron el idioma y también la cultura. Entonces, es bueno que sepamos esto. A ver, jóvenes, yo quiero que ustedes, les voy a hablar en breve de 2 áreas que la juventud tiene como hijos y como hijas. Levanten la mano los hijos e hijas aquí. Todos los que están, Dios los bendiga. Los que tienen los papás vivos todavía, levanten la mano. Amén, Dios los bendiga. Yo no tengo papás, ya mi papá murió hace 49 años, mi madre hace 30, y mis suegros también murieron, o sea que yo ya estoy en ese ciclo de también terminar mi carrera. Ya tengo 4 hijos, 4 nietos, de manera que el ciclo de la vida se va repitiendo en mí. Quiero hablarles de los privilegios de ser hijos, para que ustedes vean cómo influye. Por eso estaba observando con detalle el drama que hicieron aquí, cómo el Evangelio influye en nuestra familia. Amén. Cómo al penetrar el Evangelio en nuestro núcleo familiar, nuestros valores cambian.
Puede que no cambie nuestra cosmovisión y nuestra cultura, pero sí nuestros valores, como el amor, el respeto mutuo, amén, la comprensión, la honradez, la honestidad. Todos estos valores, al practicarlos en familia, vierten personas de mucha utilidad. Amén. Entonces es importante esto. En Europa, que es más cerca de América que es más cerca de aquí que América, hay un fenómeno que yo no sé si ustedes lo han notado. La población europea envejeció. Por eso lo llaman el viejo continente. No solamente es viejo culturalmente, históricamente, sino también cronológicamente. Amén. Y desde el punto de vista familiar también. Al no tener hijos, las francesas, las italianas, casi toda Europa se posmodernizó y no suspendieron los hijos desde la etapa de los 60, cuando llegó la píldora anticonceptiva. Todas las europeas y americanas y toda esa sociedad llamada moderna dijeron: si nosotros no, si los hombres no tienen hijos, ¿por qué a nosotros nos tienen que obligar? Y empezaron a evitar los hijos. Eso lo vieron como un triunfo, como una conquista. Y miren, se envejeció esa población y no hay una población de relevo que la sustituya. Eso afectó la economía en Grecia, en Italia, en toda Europa. Porque siempre necesita alguien que venga atrás que produzca para mí. Amén. ¿Qué están haciendo ahora? Reaccionando. Países como Canadá, donde yo he ido ya 2 veces, y otros, Australia. Yo observo la cultura. Están invitando gente joven para que tenga hijos. Porque están preocupados porque todos esos abuelos van pasando a retiro y no hay una generación que ocupe esas vacantes, esos espacios laborales. Preocupante eso, pastores. Amén. Cuando yo oigo eso, yo bendigo al Señor porque mis 4 hijos están en el campo laboral. Si yo muriera hoy o mañana, dejo 4 que ya están produciendo. Amén. Entonces, esas vidas aportan para mi pensión. Ya yo estoy pensionado también. Entonces, mire que desde el punto de vista económico, los hijos son una bendición. La Biblia afirma que herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuánto damos gracias al Señor por eso? Amén. Países desarrollados como Estados Unidos, yo tengo mi hija que es médico allá y mi yerno que es ingeniero forestal. Y tiene un pequeño de apenas 9 años, se llama Caleb. Caleb es un niño que tiene 3 años de más, cognitivamente. Él conecta el computador, la cámara, y se sienta y transmite el culto como si fuera un profesional de la transmisión, de los medios audiovisuales. Ese niño ya habla perfectamente el inglés y lo aprendió solamente en unos 3 o 4 meses. ¿Qué le han dicho los psicólogos a mi hija y a mi yerno? Este niño hay que estimularlo, por eso lo han becado ya 2 veces. Él estudia en un colegio metodista de cierta categoría, de cierto prestigio. Lo han becado 2 veces porque el psicólogo le dijo: si este niño continúa así, al estar dentro de una familia nuclear, al no tener papás separados ni divorciados, al no haber violencia intrafamiliar, ni haber alcohol ni droga en esta familia, este niño va a ser una bendición para él, para su familia y para la sociedad. Este niño, al ser un joven y un adulto, va a producir para él, para la familia y para el Estado, porque pagará impuestos. Miren cómo visualizan allá. Así lo hace Suiza y lo hacen otros países de Europa. Ellos perfilan el joven desde temprana edad. Y saben que según la niñez y la adolescencia, así será su futuro. Amén. Que nosotros captemos también esa visión. Si ustedes continúan fieles al Señor, muchachos, muchachas que me oyen, usted será una bendición. Ya lo es. Amén. Al usted no delinquir, al no caer en una cárcel, al no dejar hijos por allí ilegítimos, al no consumir droga ni alcohol ni nada de eso, usted es una bendición social. Miren los privilegios que la Biblia nos menciona de los hijos, en breve. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, leemos un texto, leeremos otros solamente así citados. Amén. Para que saquemos provecho del día de hoy. Amén. El Salmo 103:13. Adorado sea Dios. El Salmo 103:13. Vamos a leer ese texto. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y miren lo que dice la Biblia de los hijos. Amén. Para que usted se goce, hijo e hija que me está oyendo en esta hora, dice este texto:
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, esta es una hermosa mañana, Señor. Un día muy oportuno para adorarte y bendecirte. Señor de gloria, gracias por esta reunión, por esta convocatoria que está teniendo lugar aquí en Malabo, Señor. Por permitirme acompañar a mis hermanos, a la junta directiva, al pastor James como misionero en esta parte del mundo, a todas estas familias que hacen presencia aquí y a quienes están conectados a través de estos medios de comunicación. Te presento los hijos e hijas que me están oyendo hoy y pido que los bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. El primer privilegio de un hijo es ser protegidos por sus padres. Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, o sea, les brinda protección, así Jehová se compadece de nosotros. Los hijos e hijas que tienen papás todavía saben, oiga, la importancia y trascendencia que es criarse uno con papá y mamá. No solamente desde el punto de vista de la protección social, sino también ética y moral. Cuando uno crece en una familia nuclear, donde hay respeto y valores, uno se adapta más fácil al ámbito social. Amén. Es menos problemático cuando niño, cuando adolescente y cuando joven. Esa protección nos la brinda la palabra del Señor. Otro privilegio que tenemos, que tienen los hijos, que yo lo tuve, es ser corregidos y amonestados. Corregidos y amonestados, dije. Amén. Es decir, que se nos llama la atención, se nos alinea con unas normas de conducta que debemos observar. Eso lo dice muchas veces proverbio. Por ejemplo, hay un proverbio que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo han leído? Ese proverbio está enfocado al papá y a la mamá. Ellos son los que instruyen. Cuando el papá y la mamá, que están arriba de nosotros, nos limitan el camino para que no nos desbordemos, uno crece protegido. Porque la corrección protege. Amén. La disciplina protege. Amén. Así que ese es otro privilegio. Sea bendito el Señor. El tercero es ser, oiga bien, suplidos en nuestras necesidades. Cuando estamos en la etapa dependiente, que es la etapa inicial, uno depende de padre y madre. ¿Es así o no? En todo aspecto. Primero de la mamá más que del papá. La mamá en cuanto a cuidados, aseo, alimentación, higiene, protección, todo eso lo brinda la mamá en la etapa inicial. Luego llega el papá y aporta. Amén. Amén. Así crece uno ayudado también en esa parte. Cuando ya uno se vuelve adulto, o por lo menos joven, ya uno debe revertir, no por obligación, oígame bien, sino por gratitud al papá y a la mamá. Y eso también crea en uno conciencia de lo que será el futuro hogar. Por eso, jovencitas que me oyen, cuando usted sea objeto de una pretensión sentimental, es bueno que observe cómo es la familia de ese joven que la pretende. Dios bendiga la amén femeninos. Porque allí está la escuela donde ese futuro esposo será una bendición. Igual jóvenes, cuando usted se fije en una de estas jóvenes con la intención de formar hogar, como yo lo hice, como lo hicimos todos nosotros, que pensamos en ella, no para pasar un rato de pecado, sino para formar un hogar y una familia. Yo tengo ya 37 años de casado. La única novia que tuve en mi vida se llama Idalí Campos. A propósito, les mandó saludos. Anoche vio el culto y me dijo: dígales que los vi contentos, bendecidos. Que sigan así, me dijo. Alabados al Señor. Aleluya. Entonces, observe también cómo es la familia donde ella creció. Eso le da a usted una cosmovisión de qué futuro hogar tendría. Porque la Biblia dice: cual la madre, tal la hija. Amén. Y en el Evangelio de Juan dice que como el hijo ve al padre, así hace. Entonces uno con esas pautas, uno fácilmente elige la persona que será su esposo o su esposa. Amén. Otro privilegio que tenemos allí es, oiga bien, ser amados.
Efesios 6:4 dice que nosotros los padres debemos amar a nuestros hijos. Y es raro que haya una norma que exige que los amemos, porque se da la base que si es hijo, uno lo ama. ¿Saben que hay papás que no aman a sus hijos? ¿Saben ustedes que hay hijos que no han sido deseados porque fueron producto de un pecado? Y nacen con una propensión al odio, a la amargura, porque fueron rechazados desde el vientre materno. Los nuestros no son amados desde el mismo momento en que se nos dio la noticia que viene un hijo, uno empieza a orar por él o por ella. Ese amor protege a nuestros muchachos. Sea bendito el Señor. Entonces, también ser honrados. Colosenses 3:21 dice que no exasperemos a nuestros hijos para que no se desalienten, que no nos maltratemos. En ese entorno, pues, de respeto, de dignidad, el hijo y la hija crecen muy sanos, mentalmente, cognitivamente, hasta físicamente. Por eso es que la iglesia es, oiga, un determinante. Si los gobiernos supieran el aporte que la iglesia de Jesucristo le hace a la sociedad, nos darían más privilegios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, ayer tarde en Colombia, en Bucaramanga, el alcalde de allí es cristiano, es un hijo de pastor. El que había también es hijo de pastor. Amigos personales míos, los conozco. Estaba en su despacho orando por ellos, haciendo culto allá. Y este hombre nos dio la oportunidad de hacer un culto ayer, Jueves Santo, en la plaza central de Bucaramanga. Mi hijo, que es un profesional de medios audiovisuales, él tiene un dron para cubrir eventos, porque él trabaja con la gobernación del departamento. Él anda con el gobernador, filmando, haciendo reuniones, todo eso tiene él que redactar y transmitir por los canales de televisión, por las redes sociales, por los periódicos. Y me manda unas fotos, yo se los enseñé al pastor, de la plaza absolutamente llena, más de 5,000 personas solo del movimiento misionero mundial. Amén. En uno de los videos hay una jovencita que es miembro de la iglesia, es una niña de unos 19 años, está estudiando ya en la universidad. Esa muchacha carga en una mochila un güiro, de esos de aluminio que suenan tan duro. Esa muchacha saca en el güiro, en el culto, y pero es que ella toca con todo el cuerpo, así como algunos de ustedes, amén, que no solamente hay quieto, como que ya nos morimos, no, esta muchacha, y sabe que eso entusiasma, y toda esa familia es una bendición en la iglesia. Él es portero, él es diácono, la mamá atiende cafetería, esa jovencita también. Ese vínculo familiar puesto al servicio del Señor crea en ella. Esa muchacha tiene deseo de casarse ya, porque tiene 19 años. Y yo le dije, ojo con la persona con la cual te vas a casar. Que ame lo que tú amas, que sirva donde tú sirves. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces viene la honra. El último privilegio es que somos valorados como hijos. Se nos tiene en cuenta. Amén. Ese es un privilegio. Las responsabilidades, en breve se las leo, porque todo privilegio es proporcional a la responsabilidad. Usted tiene este privilegio, pero también tiene responsabilidades con la casa, con los papás, con la iglesia, con la sociedad. Amén. Se los leo en breve. El primero es ser obedientes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo primero que un niño debe aprender, escúcheme, futuros papás y mamás, es a obedecer. Cuando usted predispone su voluntad a la obediencia, usted crece dócil. Obedece en casa, obedece en la iglesia al pastor, obedece en la escuela al profesor, al maestro, obedece en la calle al policía, al funcionario público. Usted no va a tener problemas con la justicia. La obediencia nos condiciona, doblega nuestro carácter, nos ayuda. Entonces miren la responsabilidad, la obediencia. Segunda responsabilidad, el respeto. Honra a tu padre y a tu madre, dice Efesios 6:2. Eso tiene que ver con el respeto hacia ellos. Que en la cultura africana, tengo entendido, el respeto es norma, ¿cierto? Amén. La forma de saludar, todo eso implica respeto. Sea bendito el nombre del Señor. Ante las canas te inclinarás. En la India observé que las personas de mayor edad
son los que imponen respeto en cualquier reunión. Si yo llego a una reunión con mis hijos, pero hay una persona mayor para mí, en esa reunión la autoridad es él, no soy yo. Esa persona mayor tiene toda potestad de mandar a mi hijo a callarse. Y yo como papá tengo que callarme porque ese es el mayor. Me pareció bonito eso. Porque en América no es así. Hay pequeños así que le levantan la voz a los viejos. Y en la iglesia nos toca corregirlos. Aprendan. Porque aquí dice que ante las canas te inclinarás. Eso pues nos va formando y nos va ayudando el respeto. Adorado sea el Señor. También nos habla la Biblia de la solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Es hacerme, oiga bien, cargo de algunos trabajos en casa. La Biblia dice de José que teniendo 17 años, cuidaba las ovejas de su padre. ¿Lo han leído, verdad? Las ovejas. Es decir, participar del trabajo hogareño. Una niña de determinada edad ya puede recoger su ropita, ponerla en la lavadora o si no hay lavadora, lavarla. Ya puede aprender a cocinar algo de lo que en la casa se prepara. El niño ya de cierta edad puede salir también al campo a ayudar a pastorear las cabras o las ovejas o el ganado. Amén. Alguna labor para que nuestra mente se vaya condicionando al trabajo. Para que sepamos que en la vida nada es gratis. Dicen amén. Estos sistemas de gobierno le han hecho muchísimo daño a la sociedad colombiana. ¿Sabe por qué? Porque hablan de educación gratis y de salud gratis y de todo gratis. Y la Biblia está en contra de esa filosofía. En la vida nada es gratis. Amén. Hasta un sencillo vaso con agua. Por aquí creo que está el mío. O si no, ahí está la botellita. Por favor, me lo sirves. Mire, permítame esa botella antes de que la destape. Esta sencilla botella de agua. Aquí ustedes me la regalan. Pero alguien tuvo que pagar por ella. Así sean unos centavos. Pero esto no nos lo mandaron regalar desde el comercio. Hay que ir a comprarla. Que por ser el pastor de visita, entonces por cortesía le regalo una botella de agua. Dios les bendiga por eso. Pero esto no es gratis. Alabado sea el Señor. Gracias, pastor. Entonces mire usted ese ejemplo para que sepa que nuestros hijos deben entender que las cosas valen. Dios bendiga el amencito. Atrás quiero oír un amén. Enséñelos en esa parte porque esa es su responsabilidad. Amén. También dice en 1 Timoteo 5:16 que cuando nuestros padres, oiga bien, deben ser recompensados para que el ciclo se dé. Mis padres se esforzaron por mí, luego yo le revierto algo a ellos. Yo crié 7 hermanos, el último tenía 3 años cuando mi padre murió. Y lo entregué de 17 años. Yo le dediqué, oiga bien, 13 años a mi madre y a mis hermanos en un acto de gratitud, porque mi padre me había dado el ejemplo. Entonces funciona. Sea bendito el Señor. Y finalmente Proverbios dice, cuando vuestros padres envejecieren, no los abandones. En Europa, pastor, usted verá la costumbre de llevar los abuelos a los asilos. En Colombia se llaman hogares geriátricos. ¿Aquí cómo se llama? Asilos, donde llevan los abuelitos. Residencia, lo llaman en Europa. Pues mire, que muchos abuelitos se mueren en las etapas de calor o de frío. Y cuando llaman al hijo o a la hija es para que venga a recoger el cadáver. Eso es una crueldad. La Biblia establece que es que estoy muy ocupado. Y cuando uno prioriza la ocupación y deja al papá, sabe que Dios no lo bendice. Cuando uno se sacrifica por ellos, gloria al Señor. Dios nos bendice a nosotros. En ese orden de ideas, muchachos, hablando después de la familia, vamos ahora sí a tomar el tiempo porque ya el reloj avanza mucho y vamos a pasar para allí, pastores. Yo quiero que el pastor Elce y el pastor James me acompañen para empezar a oír algunos interrogantes sobre el tema. Amén. Bien sean temas sentimentales, afectivos, familiares, no doctrinales tanto, porque no es este el espacio, no alcanza el tiempo para tocar temas de tipo doctrinal que ocupan más espacio. Amén, de tiempo. Entonces vamos a oírlos. Es una sugerencia del pastor en C, y a mí me gusta eso porque el joven de hoy, incluyéndolos a ustedes, se le ha abierto la mente mucho.
esos celulares que ustedes tienen, ese conocimiento, esta influencia de las redes sociales hizo del mundo una aldea global. Yo puedo seguir simultáneamente un evento en cualquier parte del mundo a través de un sencillo celular. Entonces que tenga internet. Amén. Mire, anoche mi esposa vio el culto como si estuviera aquí. Y estoy a casi 20.000 kilómetros de recorrido que hay de Bucaramanga hasta aquí. 22 horas de recorrido llevo. Amén. Pero ella lo puede ver en simultáneo por esto. Entonces eso también abre en la mente. Eso permite que usted se vaya formando ideas de otras culturas, de otros sistemas de vida, de otras formas de gobierno. Y entonces eso genera también inquietudes y preguntas. Pasemos, pastores. Vamos allí y empezamos a oír. Les voy a sugerir que nos habiliten un micrófono inalámbrico para que esté circulando por allí y vamos a oír. Creo que como no es una conferencia de tipo, ¿cómo les digo?, moral, podemos hacer preguntas de una manera pública. Ahora, si hay alguna que tiene alguna connotación un poco como más personal y la quieren hacer anónima a través de un papelito, no sé si también se vale. Amén. Pastores dicen que sí. Pasemos, por favor, pastores. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Dele alabanza al que vive en esta hora. Este calor, perdóneme que me tenga que despojar de ese saco porque, ay Dios mío, este calor me azota. Acerquémonos un poquito a la mesita, pastores. Ellos me van a ayudar. El pastor en sí, por pertenecer a esta cultura y a esta cosmovisión, en un momento dado me puede ayudar a interpretar correctamente alguna pregunta. Amén. También lo va a hacer el pastor James, que lleva algunos años aquí en África. Y yo, como soy nuevo aquí, de pronto mi pensamiento tiene como alguna diferencia desde el punto de vista lingüístico o cultural. Entonces, no sé si ¿hay un micrófono por allí? ¿Nos llevan? A ver, van a levantar la mano quien vaya a preguntar y entonces le acercamos el micrófono para oír su inquietud y de ahí podemos partir con la respuesta. Amén. Amén, sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a oír la primera pregunta. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos. Un gozo tener que compartir esos estudios. Quiero hacer una cuestión sencilla. En nuestro medio será el fenómeno de tener a muchas parejas jóvenes sin hijos. Es un fenómeno que se da en medio de nosotros. Entonces me gustaría saber si la práctica de la inseminación artificial puede ser una alternativa. Entiendo que ha habido parejas jóvenes que por milagro de Dios ha tenido que responderlos encontrando la bendición de tener hijos. Dios sigue obrando hasta esto. Pero quiero entender si la práctica de la inseminación también puede ser una alternativa para estos jóvenes casados que tienen este problema. Gracias, hermanos. A ver, aquí entramos en un terreno bastante espinoso. Partiendo de la base que si ellos no quieren tener hijos es una cosa y si no los pueden tener es otra. Cuando una pareja no puede tener hijos porque alguno de los dos tiene alguna falla genética o alguna circunstancia, se puede buscar médicamente alguna alternativa para tenerlos. Puede ser la adopción, pero la inseminación artificial desde el punto de vista bíblico no es aceptable. ¿Por qué? Porque debe haber, oiga bien, una relación cercana. La inseminación artificial puede ser un riesgo, porque no se sabe cuál es el aportante de esa semilla masculina, de quién provenga. Entonces puede ser un riesgo grande y no es lo correcto porque debe ser de papá y mamá como deben ser. Y un aportante de semilla masculina o semen puede ser una persona ajena. Y al no crecer el hijo con él porque es producto de una inseminación, puede ser un riesgo.
Es decir, no es muy ético desde el punto de vista bíblico. Ahora, si la pareja no quiere tener hijos, ya sí se mete con un problema bíblico. Porque una de las razones o funciones para el matrimonio es la procreación. Y la pregunta que yo les he hecho a algunos, porque allá también está ese fenómeno ya. Yo me caso, pero yo no quiero tener hijos. La pregunta es ¿por qué? Porque pastor implica muchísimo riesgo, mucho costo y empiezan a ver desde el punto de vista económico los gastos. Cuando me hablan así, yo tengo argumento bíblico para decirle que está equivocado. Porque solamente se casan para tener vida marital entonces. Porque el matrimonio es una licencia para convivir maritalmente. Y resulta que ¿por qué no quieren tener hijos? Cuando es por esos motivos, yo tengo argumento bíblico para decir usted está mal. Otros son vanidosos, ellos y ellas. Para no dañar el cuerpo de mi esposa. Es que mi esposa tiene un cuerpo muy elegante, muy bonito, y yo no quiero que... Entonces hay un ingrediente de vanidad y de mala intención allí. No sé, pastor en C, ¿qué puede usted aportar ahí? Nada, pastor. ¿Están de acuerdo con mi punto de vista? Sí, porque es el bíblico. Entonces le digo ello. Ahora, si llega al extremo, en Colombia tenemos parejas que nunca tuvieron hijos porque no pudieron. Entonces pueden adoptar. Conozco pastores que han adoptado, pequeños, de brazos. Y al adoptarlo y traerlo al seno familiar, ese niño crece con todos los derechos legales que como hijo que es, porque el Estado le reconoce la paternidad de ese varón y esa mujer a ese niño. Y conozco, yo mismo tengo en casa, tuve con mi mamá un jovencito, no fue de pequeñito, lo adoptamos de 13 años, muchacho de campo. Y lo llevamos a casa, aprendió a leer y escribir porque no sabía, y lo ayudamos y lo formamos. Hoy es un hombre de 55 años, es empresario, es músico de percusión, tiene una banda de músicos en la iglesia de Arauca, en el oriente colombiano, tiene hogar. Es decir, es una bendición porque se le brindó amor, aprecio y estimación. Con el andar de los años conoció a la mamá biológica que le había regalado con 2 días de nacido. Ella ahora es cristiana. Hubo sanidad interna, el papá de él ya murió. Pero miren ustedes cómo esos hijos en esa condición también pueden encontrar una bendición en un hogar que los adopte y los forme con temor de Dios. Amén. Otra pregunta, ¿quién levanta la mano por allí? Me pregunta aquí el pastor en C sobre la pregunta anterior, que si la semilla masculina o llamado semen proviene del propio esposo, y en ese caso por alguna circunstancia de tipo genético ella no tiene que ser así, por inseminación pienso que si es del esposo no se violaría una norma ética, ¿sí? Pero que esté segura ella que es de él, porque si llega a ser de otra persona puede ser producto, escuchen bien, de un pervertido sexual. Puede ser producto también de un hombre promiscuo. Puede tener de pronto alguna situación congénita ese bebé. Entonces, la pareja que tengan eso deben tener una buena asesoría médica, psicológica, para de pronto no correr un riesgo. Escuchen lo que les voy a contar sobre un caso. En Bogotá, mis hijos estudiaron en un colegio cristiano. Ese colegio es de Jucum. El pastor sabe, allá en Jucum, en Bata, hay una base de Jucum. Ese colegio en Bogotá vino a darnos una conferencia un hombre, un profesor, se llama Craig Hill. Craig Hill es pastor de jóvenes en una iglesia grandísima que hay en Houston y él lidera más de 3,000 muchachos. Además es psicólogo. Y Craig Hill nos contó que vino a su consejería una mujer con un niño de apenas 6 años. Desesperada porque ese niño desde 3 años empezó a manifestar una morbosidad impropia de esa edad. Los niños no se juntaban con él porque él las tocaba indiscretamente. Los papás lo evitaban. Empezó a usar el lápiz y siempre dibujaba cuerpos femeninos desnudos a los 4 años. Ella le quitaba el lápiz, le golpeaba. Y el niño iba creciendo y al par que crecía se desarrollaba más en él
desarrolló un olfato para la pornografía a temprana edad que ya buscaba en el televisor, y esta mujer lo maltrataba y el niño no abandonaba eso, peor, hasta que alguien le aconsejó ir a una asesoría cristiana y fue. Y Cray le dijo, dígame, háblame del papá del niño. Dice que ella soltó a llorar y dijo, es que yo no sé quién es el papá de ese niño. ¿Cómo así? Yo la verdad no sé. Yo me inscribí en un banco de semen, quería ser mamá, y me inscribí y a mí me inseminaron. Y la verdad yo no sé quién es el hijo. Miren lo riesgoso de eso. ¿De quién es de qué papá es? Este hombre con la guía espiritual dijo, ahí está el problema. ¿Y usted? Ella soltó a llorar más y dijo, yo he sido de vida nocturna, de vida perversa, yo he tenido mucha cantidad de compañeros sexuales. Miren ustedes que por la vía sexual se transmiten unas ataduras. El proceso con ese niño, dice, duró unos 3 años de clamor, de oración, de ministración, para que ese niño fuera libre de esa atadura que trajo desde el vientre materno. Entonces, eso sí tiene mucha importancia. Por favor, que tengamos en cuenta eso. Amén. A ver, ¿qué otra pregunta? Por allá hay una pregunta adicional. En primer lugar, pedir disculpas. Ese punto aún necesito aclaración. En caso de que, cuando estamos hablando de la infertilidad en la mujer, porque sabemos que hay muchas causas de la infertilidad. Supongamos que el problema en la mujer está en las trompas, que digamos que los óvulos al salir en lo que son los ovarios, hay problema en las trompas. Entonces, y hay médicos que pueden resolverlo. Supongamos que el producto de la fecundación lo vayan a sentar directamente en el útero, es decir, usando el semen del esposo. En este caso, ¿se puede permitir lo que estamos hablando de la inseminación artificial? En ese caso debe haber una adecuada asesoría médica, bien adecuada. Como nosotros, en mi caso, yo no soy médico, sino pastor, ¿sí? Yo me atengo a lo que la Biblia dice, ¿sí? Ese es mi punto de vista, pero desde el punto de vista médico, un buen profesional que tenga de pronto filosofía cristiana, o por lo menos valores, porque si es un profesor ateo, él va a recomendar de acuerdo a su criterio. No, eso no pasa nada. Entonces uno tiene que saber a qué profesional acude en un momento dado. No sea que le dé un consejo de pronto distorsionado. Porque hay casos del útero materno que son manejables. Un buen profesional dice, este problema tienes, se te saco ese quiste, puede tu sistema reproductivo activarse y puede ser mamá. Hay casos que son irreversibles, que ese es otro caso que también hay que tenerlo en cuenta, porque hay mujeres que se ligan las trompas definitivamente para no tener hijos nunca. Y resulta que después viene el cargo de conciencia. Hombre, yo quería ser mamá, porque mientras están jóvenes, la vida y la dinámica no hacen falta, pero cuando ya van avanzando los años, uno va descubriendo que un hijo o una hija le da sentido a la existencia. Amén. Que uno se reproduce en un hijo o una hija. Entonces, en ese caso hay que tener una adecuada asesoría médica, también pastoral, y un pastor que de pronto tenga un poquito de información al respecto, para no tampoco ir a satanizar a aquella persona que tiene unos buenos motivos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la mujer deseaba la fertilidad, y cuando no tenía hijos, la sociedad la juzgaba como que había una maldición en ella. Entonces, sí hay que analizar bien. Yo estaría de acuerdo en lo personal, que si el semen es del esposo, pues, y los médicos ayudan para que haya una adecuada concepción, porque eso también es un riesgo. Mire, mi hija médico me dice, papá, el fenómeno de la concepción es algo que se sale de la imaginación humana. Sabemos cómo es. Cuando el semen y el óvulo se juntan, se produce una pequeña chispa, como cuando chocas una batería con sus polos opuestos. Y en ese momento, justo en ese instante, arranca la vida. Es una cosa misteriosa. Ella dice, es una cosa, papá, de misterio. Y Job dice que como no sabemos cómo
se desarrollan los vientres los huesos en el vientre de la mujer encinta. Es un milagro. Entonces la persona cristiana debe orar mucho al Señor. Se han dado casos, yo los conozco y no tengo tiempo de contarlo, de personas que han orado a Dios y sin ayuda médica Dios ha intervenido y son mamás. Amén. Entonces, clamar a Dios antes de acudir a un recurso de estos, del Dios a quien servimos, y cuando sabe que usted quiere ser mamá y quiere ser papá, Él hará la parte de Él. Amén. A ver, pastor, aquí tiene algunos papelitos. Oigamos al pastor en sí. Solo voy a leer lo que han puesto. Parece que este tema está suscitando más preguntas. Voy a leer textualmente y resumiendo los dos papeles en una pregunta. Yo soy enfermera y trabajo en el quirófano. Pues cuando me llega casos de métodos anticonceptivos, es necesario que aconseje a las parejas que no quieren tener más hijos esos métodos. Los dos papeles dicen eso. Ya entramos en el terreno de la anticoncepción. Es bueno que ustedes sepan, la hermana que es enfermera que hace la pregunta conoce bien que hay métodos abortivos y hay otros que no lo son. ¿Sí? Cuando el método es abortivo, es decir, cuando ya se produjo la concepción, así sea un día después. En Colombia le llaman ese método la píldora del día después, del día siguiente. Es decir, ya hubo la concepción y ya hay la píldora para dar esa vida que apenas empieza. Ese método ya está condenado en la Biblia. Todo método que sea abortivo, cuando ya hubo existencia, ya hubo vida, cualquiera sea. Allá estamos alegando y peleando con los senadores de la República cristianos, porque el gobierno actual autorizó el aborto como método anticonceptivo y lo permite hasta las 26 semanas de embarazo. Y a las 26 semanas ya está totalmente formado. El bebé solamente le falta es el desarrollo, el crecimiento. Entonces, cuando el método es anticonceptivo, bíblicamente no está bien. Los métodos que una pareja cristiana, temerosa de Dios, pueda usar porque tienen muchos hijos y no quieren tener más por las causas que de pronto tengan, deben de no ser abortivos. Ya son las autoridades médicas los que determinan qué métodos son abortivos y cuáles no son abortivos. ¿Sí? Porque hay los que no son abortivos. Es decir, no se ha dado el embarazo y entonces se evita. Es lo que yo aconsejo desde el punto de vista bíblico por la vida. Cuando ya la vida está en existencia, ya el método para cortarle a él, que allá lo llaman interrupción voluntaria del embarazo, para no llamarlo aborto, porque la palabra aborto es como muy cruda, como muy cruel. Entonces es bueno que haya un diálogo, que haya mutuo consentimiento. Hemos tenido consejería con parejas con que él no quiere tener más hijos y ella sí, o ella no. Generalmente es ella la que, por la carga emocional que genera una familia numerosa, ella no quiere tener más hijos, pero él sí quiere. Yo les he dicho, pónganse de acuerdo porque ustedes son pareja. Dialoguen ustedes. Eso no lo impongo yo como pastor. Cada pareja es autónoma para determinar el número de hijos que desee tener. Eso se respeta. Y desde el punto de vista pastoral, nosotros no incursionamos. Allí, hermana, ¿por qué no tiene más hijos? ¿Por qué ella tuvo tanto? No, eso es un asunto de ellos. Entonces, es con base en eso que damos el consejo que acabamos de dar. Amén. Alabado sea el Señor. Los veo muy calmaditos a ustedes. Qué bueno. Amén. Allá atrás necesitan un micrófono, por favor. Pero yo he oído puros varones preguntando. ¿Ustedes por qué no preguntan, mujeres? Alisten la pregunta, por favor. A ver, hermano. Sí, Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, según la explicación que acabas de dar, hablabas sobre la pareja en la que los dos están de acuerdo y ha habido
el embarazo. Ahora bien, mi pregunta es, si el embarazo ya está y resulta que el feto sufre alguna diferencia, digamos una enfermedad, y la madre está en peligro, los dos, digamos, si se aborta, la madre va a estar bien. Ahora, si no, la mujer va a morir. Ahora, en este caso, donde la vida de los dos, de uno de los dos, está en peligro, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede permitir un aborto o no? Mire, hermanos, eso es muy relativo. O sea, no todos los casos son iguales. Tiene que ser un caso muy puntual. Mi última hija, que es psicóloga, yo le dije, ¿por qué no te fuiste a estudiar Derecho? Porque esa muchacha tiene una facilidad verbal. Ella es bajita de estatura, tiene 27 años y tiene más de 40 pacientes por internet. Esa muchacha tuvo ese caso que el hermano dice. 5 veces mi esposa estuvo a punto de abortarla y me mostraban las ecografías, y como yo no soy radiólogo, eso me favoreció porque yo no entendí nada. Mire que está fuera del útero, que tiene todo, tenemos la historia clínica. A mí me hicieron firmar para exonerar la clínica de la responsabilidad que en caso de que hubiese una malformación genética, era la causa que tenía mi hija Sara. Con mucho temblor yo fui a firmar y yo dije, no, es una vida. Para mí la vida, le dije al doctor, tiene muchísimo valor. Nos hicieron un examen psicológico, a mí, a mi esposa, nos preguntaron los 2 árboles genealógicos si teníamos preparación para atender un hijo o una hija deforme, cómo afectaría a los otros 3 integrantes de mi familia, mis hijos. Nosotros nos mantuvimos. La vida es de Dios. Sabe que mi hija nació totalmente bien. Aprendió a hablar a los 15 meses. Se graduó a los 23 años, hace 4 que ejerce. Que cada vez que yo la veo, y ella sabe esta historia, porque la ha leído, yo digo, Dios pudo intervenir. Una pareja cristiana. Amén. El médico puede dar el diagnóstico que dé. Amén. Pero uno tiene al Dios del cielo. Y Dios puede obrar en la última hora. Alabado sea el Señor. Yo respeto esos puntos de vista, pero a Humberto Henao, nos pasó exactamente lo que el hermano dice. Y nos reunieron a los 2, a padre y madre. La última reunión la hicieron cuando mi esposa tenía 6 meses y medio de embarazo. Otra vez me mostraron, y ahí fue donde me hicieron firmar como esposo que la clínica no asumía ninguna responsabilidad en caso de que hubiera esa malformación, y no la hubo. Entonces, mis hermanos, estoy hablando a personas cristianas. Una vez que hay la vida, y si Dios permitió, pero hay un texto en Isaías que dice, el que permitió la vida no permitirá que nazca. Todo eso. Entonces, les aconsejo orar a Dios, y a menos que haya de verdad un caso excepcional, demasiado evidente, ya tomaría la decisión el papá y la mamá. Pero como pastores, yo no le aconsejo a nadie que haga esto o aquello, porque yo no sé qué vaya a hacer Dios con esa vida a futuro. Amén. Amén, amén. Por ahí vi otra mano levantada. ¿O le trajeron aquí algo, pastor? A ver, vamos a oír al pastor en C, que tiene otra pregunta aquí. Lo hace una hermana. Una hermana pregunta que en la iglesia tiene a un hermano que le pretende noviazgo. Pero este hermano en el mundo se divorció. Ahora los 2 ya están en la iglesia. ¿Qué puede hacer ella? ¿Aceptar ese noviazgo o rechazar al hermano? Pero lo ama. A ver, si van a aplaudir, háganle entonces el aplauso. Alabado sea el Señor. Miren, hermanos, es bueno que ustedes como yo conozcamos lo que la Biblia dice al respecto. ¿Sí? Se lo voy a leer. ¿Sí? Está en Mateo 19:9. Miren lo que dice Mateo 19:9 para esta hermana que ama a este hermano. Es lo que yo leí. Ahí dice que ella lo ama. Sí, ahí dice. Sí. Mire, como ella lo ama, es bueno que sepa qué es amor, en qué se basa. Porque Mateo 19:9 dice de la manera siguiente, escúchenlo.
Dice Mateo, Mateo 9, 19 debe ser, a donde venga sobre el divorcio. Venga, 19. Déjeme busco aquí, no, allá está. Y yo os digo, escuchen lo que Jesús dijo, gracias pastor, que cualquiera que repudia a su mujer, en el caso de este joven que pretende esta hermana, él repudió a su mujer antes, por eso está divorciado. La causa no me incumbe a mí, ni necesito saberla, pero hubo un repudio antes. Repudio aquí es el equivalente de divorcio. Pero apenas ustedes dicen amén, aquí no dicen nada. Alabado sea el Señor. Oiga bien, que cualquiera que repudia o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, que esta ya es un caso aparte, y se casa con otra adultera. ¿Por qué me miran como extraño? Es decir, esta hermana al casarse con un hombre así, entraría en adulterio, según este texto. Entonces la pregunta es, lo rechazo con mucho dolor, pero dígale, hermano, usted tiene un antecedente. Vamos a suponer, escúcheme, vamos a suponer que se casara o se recasara con él, porque sería recasada, él. Y que de pronto aquella señora aparezca en una iglesia nuestra y se convierte, de pronto vaya a congregarse en la misma iglesia donde esa pareja está. ¿Cómo sería la relación de las dos? Amén. Es por eso que hay una circunstancia aquí. Y miren más, dice el texto en cuestión, dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, en la eventualidad de que esta mujer divorciada de este varón consiga otra pareja, entraría también en adulterio, según dice aquí en la Biblia. Amén. Aquí no le vamos a poner mucha exégesis ni hermenéutica, esto está claro en la Escritura. Y Romanos 7, 2 y 3 dice, el hombre casado y la mujer casada están en esa condición hasta que los dos vivan. Vivan en Marte, en Júpiter, donde esté esa persona, está vigente el matrimonio. Lo dice también 1 Corintios 7, 39. Entonces a esta hermana le aconsejamos, ore a Dios por una persona que no tenga de pronto ese lastre, esa carga. Alguno me dirá consentimientos, pero para él quedarse solo, eso lo determina él. Pero la Biblia es clara al respecto. Y yo tengo el deber bíblico de decirle lo que la Biblia dice, y acá aquí lo acabamos de leer. En resumen, yo le aconsejaría a esta hermana que ore a Dios, que Dios le dé un hombre que no tenga esta circunstancia. Amén. Amén. ¿Alguien ahí? Porque tenemos muchas preguntas aquí. Juan Antonio. Dios les bendiga, un saludo. Amén. Justamente tengo una pregunta de historia de Abraham. Y justamente va inclinado sobre la infertilidad que estamos hablando, pero lo inclinará de otra manera. Sabemos todos, según la postura de la Biblia, que Abraham tuvo dos mujeres, una por accidente, sí hay que decirlo bien, por la decisión de su esposa, donde nace Ismael, y luego viene Isaac. Yo pienso, según la narración de la Biblia, que los dos hijos crecían con la cultura del padre, los valores del padre. Como uno era de la promesa, entonces empezó esa lucha interna de las posturas, ¿no? Que uno es de la promesa y el otro no es de la promesa. Entonces, uno que no era de la promesa tenía que desvincular, salir de la aldea de su padre para buscar otro lugar para formar la familia, que es el caso de Ismael. Quiero saber, ¿cuál fue los privilegios de Ismael? Cuando Ismael sale en la aldea de su padre, sale creyendo en Dios de su padre, que es Abraham. Sí. Sale en la casa de su padre creyendo Dios de su padre,
cuando Ismael sale en la casa de su padre y se fue en el desierto, siguió sirviendo al Dios de su padre. ¿Y cómo se llamaba? Bueno, este tema se sale un poquito porque, como dice el mismo hermano, es historia. Dios lo bendiga. Una de las cosas que ustedes deben saber es que esa circunstancia de Abraham sucedió antes de que el pueblo fuera legislado. No había ley que regulara ese tipo de ley escrita, había ley cultural. Por eso la Biblia en Gálatas habla del hijo de la esclava y el hijo de la libre. La esclava era Agar, la libre era Sara. Cuando este hombre se fue, Dios dio una promesa sobre Ismael. Él dijo, haré de ti también una nación grande. Y a Ismael le dijo, y oigan bien esto, para que entiendan el conflicto que se está dando en Oriente Medio también. Dice, él será hombre fiero y estará contra sus hermanos y sus hermanos contra él. Entonces, la formación que llevaba Ismael, era un jovencito, porque recuerden que estaba jovencito. Ismael le llevaba solamente 12 años de diferencia a Isaac. De manera que cuando lo expulsaron, ya tenía de pronto en la edad juvenil, pero no tenía muy bien definido lo que es el Dios de Abraham. Fue después que se fue dando el desarrollo de los ismaelitas que se formaron en nación grande y poderosa. Hoy los ismaelitas son los árabes, que tienen más de 1.000 millones de adeptos en el mundo. Entonces la pregunta del hermano es que si siguió creyendo en el Dios de Abraham, a su manera, ellos creen, a su manera, ellos se autodenominan hijos de Abraham, todo el mundo árabe. Nosotros, por creer en Jesucristo, para ellos no somos infieles. Así nos califican a todos los que no pertenecemos a la estirpe árabe. Entonces, en el contexto histórico y cultural en que eso sucedió, es muy diferente al actual y al que maneja la iglesia. Porque la iglesia tuvo su aparición por la obra del Señor miles de años después de Abraham. Entonces, solamente desde el contexto histórico podemos verlo, pero no podemos aplicar aquello a la etapa actual. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, hermano, no sé si le habré respondido su pregunta en ese contexto. Amén. Sigamos, pastor, porque el tiempo se nos está yendo. Sí, aquí tenemos como 6 preguntas. La primera ya se ha respondido y se vuelve a repetir. Solo voy a leer, no haría falta que se responda. Si una mujer está embarazada con un niño malformado dentro, el médico le ha dicho que lo aborte, ¿qué hay que hacer? Hemos dicho que aunque no tenga cabeza, que nazca así. No hay aborto en la iglesia. La siguiente pregunta. Parece jocoso, pero tiene su sentido. Un joven que está de novio con una hermana y el joven se acomoda, no quiere buscar dote ni lo que piden los suegros. ¿Qué hay que hacer la novia? ¿Seguir con este noviazgo o casarlo así sin dote? Miren, hermanos, yo no vivo en esta cultura, pero yo pienso que se debe respetar la norma tradicional y la cultura. Ese novio debe trabajar duro y llegar de pronto a un acuerdo. Amén, con la familia de esa muchacha, si la ama. Ahí está el ejemplo histórico que también como que conexa con lo que nos decía el hermano. Miren a Jacob. Jacob le metió 14 años consecutivos de trabajo a Raquel como dote. Y luego 6 años más en el hato de Labán. O sea, Jacob pagó 20 años de trabajo por Raquel. Que lo engañaron y le dieron a Lea, pero él como la amaba. Dice la Biblia que se le hicieron cortos porque la amaba. Si un joven en esta cultura ama a esa joven y quiere formar hogar con ella, pienso que Dios le dará la gracia para persuadir al papá, para que le baje un poquito al coste de la dote. Sí, que no le ponga tan alta la tarifa para que pueda casarse. Yo lo haría. Yo me iría donde ese suegro, hermano, me metería en un ayuno y luego iba y le hablaba. ¿Por qué? Porque quisiera formar el hogar con ella. Porque si no lo hace, culturalmente así a las malas,
genera una circunstancia familiar que no es la mejor. Yo creo así, ¿cierto, pastor? Amén. Entonces le aconsejo, hermanito, que ore a Dios y trabaje, ve a ver cómo hace, lleguen a acuerdos. Dialogando en la iglesia se permite la interacción, amén, el diálogo, la comunicación porque si la ama y entonces si se enamora de otra está en la misma cultura y de otra y cuanta joven pretenda, se le va a aplicar lo mismo. Entonces le tocaría quedarse solo el resto de la vida porque no tiene para la dote. Alguna cosa hará Dios. Amén. Y si le pide de pronto, de ese costo alto, de pronto rebaje a terminar en un racimo de plátanos, que es más fácil conseguir aquí. Amén, como dote. Amén. A ver, pastor. Añadiendo lo que ha dicho el pastor sabiamente, ustedes saben que en nuestra sociedad, si el papá o la mamá de la niña no firman el documento de dote, nosotros los pastores no podemos oficiar esa boda. Hemos dicho también que el chico, cuando no tiene suficiente dinero, que sepa negociar con sus suegros. El problema es que uno está cruzado de brazos mientras el suegro espera una cantidad que el chico no tiene. Y eso desanima a muchos chicos. Mi recomendación es saber negociar. Que el chico vaya a su suegra y dile que por favor, yo no tengo esa cantidad. Si me puede aceptar 2 antílopes y un venado, es lo que tengo. Con buena voz. Hay que saber negociar. Lo que pasa es que muchos copian a los grandes que van casándose con camiones de cebúes y el chico también quiere pretender hacer algo así. Y si no lo puede hacer, se cruza los brazos y ya duerme de día. Y la mujer va a pensar que no lo ama. El problema es que no lo ama, es que no sabe negociar. Se negocia. Amén. Esa es la idea que yo comparto con el pastor. En la vida cristiana siempre existe la opción del diálogo, la intercomunicación. Y si el papá ve que ese joven puede ser un futuro esposo para su hija, yo pienso que pueden llegar a un acuerdo. Es lo que yo considero. Y si yo estuviera en esta cultura, yo lo hubiera hecho así. Sea como novio o ahora como padre. Y a mí si me llega alguien y me dice, me queda una hija soltera, Carola, la que estuvo el año pasado aquí. Y si alguien me dice, pastor, me gusta su hija, tiene la misma filosofía mía y quiero formar hogar con ella, llegamos a un acuerdo y se dan las cosas así. Amén. A ver, pastor. Vamos a seguir. Esa pregunta parece que viene del altar, no vamos a decir el nombre. Si una pastora es soltera, mayor de edad, quiere adoptar a un niño, ¿es permitible o es permitido? Amén. Si una pastora soltera mayor de edad, ahí no dice mayor cuánto, ¿sí? No dice, pero se supone que ya es una pastora con cierta madurez cronológica y desea adoptar un hijo, bíblicamente no hay una razón para prohibírselo, ¿sí? Lo que ella tiene que sopesar muy bien es cómo va a influir ese hijo en su ministerio, en su desarrollo pastoral, cómo lo va a aceptar la iglesia donde ella sirve al Señor, de qué pareja proviene ese hijo, ¿sí? ¿Qué edad tiene? Todos esos detalles tienen que observarlos con mucha precaución para que esa maternidad adoptiva no altere el ritmo de su iglesia. Ella no tiene esposo, anhela tener alguien que ocupe un espacio en su vida y un hijo lo hace. La Biblia da lugar a la adopción. La Biblia habla de hijos adoptivos. Es más, a nosotros nos califica como adoptados también por el Dios del cielo. Entonces, esa pastora debe orar, observar y analizar todos los pros y los contras de esa decisión. Una vez que Dios le confirme, que Dios le esté de acuerdo, se hace. Pero si no, no. Pastor, dicen que en Perú, en Colombia, todos los que nos siguen tienen preguntas. Y aquí tenemos muchas preguntas. ¿Qué hacemos? Aquí determine usted. Dios bendiga a los que nos están acompañando allá.
A los que están en América siguiendo esta transmisión, le quiero decir que estamos en un contexto cultural muy diferente en la parte matrimonial allá. Así que los latinos que están viendo esto, no vengan a buscar novio aquí, si vienen, vengan con billete. Porque aquí se paga o se paga dote. Escuchen la norma. Un pastor no puede casar a ningún joven si no han firmado el documento de la dote, porque aquí es legal esa costumbre, ¿cierto? Se rige por las normas y entonces, hermanos que están allá, sigan orando allá en América Latina y quédense allá. Vengan de misioneros, cásense allá y vienen aquí. Aquí me dice que hay un buen número de latinos que están conectados. Un abrazo y gracias a Dios por acompañarnos. Es bueno que nos digan cuántos tenemos en conexión. A ver, los que están en las transmisiones, avísenos aquí cuántas conexiones tenemos. No hayamos saludado la audiencia virtual, pero miren que el tema es interesante. Amén. Miren que este fenómeno es mundial. En toda parte la gente forma hogar, forma familia. Sigamos, pastor. Sí, vamos a dar lugar a la hermana Rosa. A ver, hermana Rosa. Dios le bendiga. Amén. Me llamo la hermana Rosana Lindi. Aquí en Guinea Ecuatorial somos playeros. Entonces, según la enseñanza, usted ha dicho que cuando un hermano se fije en usted, mire primeramente su familia. Teniendo en cuenta que muchos cristianos no son de familias cristianas. Como ha podido ver en nuestro teatro, hay gente que procedemos de familias de agoreros, de curanderos, y por gracia de Dios, el Señor te salva en medio de esta familia. Ahora, un hermano que pretende, si se fija en tu familia, que sigue haciendo las mismas prácticas, pierdes la oportunidad de poder tener esposo en la iglesia, ya que tu familia no es cristiana, no has tenido educación cristiana, conoces a Cristo tú sola o solo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos si hay que fijarse en la familia o en el consejo de lo que son los padres, sabiendo que ellos no te darían un consejo en cuanto a la Biblia se trata? Importante pregunta. Cuando yo digo familia no me refiero a la parte religiosa solamente, o a la parte evangélica. Me refiero a valores y principios, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de familia nuclear? En Colombia, un alto porcentaje son familias católicas que no van a un culto, ¿sí? Pero tienen algunos valores como cuáles: dignidad, respeto mutuo, ¿sí? Ahora, si esa persona que proviene de una familia disfuncional ha tenido un encuentro real con Jesucristo, ¿sí? Ha tenido una experiencia con Dios de verdad, ya con esos valores él, como persona, independiente de su familia, pues ya con este pensamiento evangélico que ahora él o ella sí están en la iglesia. Si su familia, las dos, ninguno está, pero él está en Cristo, es nueva criatura. Con base en eso, sí, lo que les doy es pautas que no son obligatorias, son puntos de vista. Amén. ¿En qué sentido? En que el hijo puede en un momento dado parecerse emocionalmente al papá. La hija puede en un momento dado replicar conductas maternas. Es a eso que me refiero, que nos sirva como pauta. Pero ha habido hijos de borrachos constitucionarios que salen santos temerosos de Dios. Como haber hijos de pastores. Yo los conozco en Colombia, que salen unos promiscuos desordenados. Entonces no siempre tiene que ser obligatorio, es como un punto de referencia. Amén. Seguimos con la pregunta del papel, hermano. Esto fue para largo, hermanos, que miren. Y el pastor James no ha hablado todavía. Dios les bendiga. Como estamos hablando de jóvenes fortaleciendo familia, tengo una pregunta. Sabemos que en el libro de Samuel nos muestran que Elí fue una persona que permitió algunas cosas a sus hijos. O su ministerio no siguió en los hijos. De igual manera, la Biblia nos muestra que lo mismo pasó con Samuel, un gran siervo de Dios, pero sus hijos no pudieron continuar con el legado. La pregunta que quiero hacer está muy enfocado en los pastores. Nosotros en ocasiones somos compañeros de los hijos de los pastores, amigos, y escuchamos cómo hablan, cómo nos muestran el perfil de sus padres. Ahora, si llega a ser en el momento que el padre, que es pastor,
Vamos a hablar exclusivamente de la obra. Le reprende a su hijo por el mal y el mal testimonio que da tanto en el entorno familiar, en el entorno vecindario, educativo y social. Si llega a haber un momento en que tantas veces se le ha hablado al hijo, no hace caso a las palabras de su padre, mi pregunta es, ¿qué hay que hacer el padre? Defendiendo la base bíblica donde la Biblia dice que si uno anhela ser obispo, ha de ser irreprensible. Porque se supone que son los que nos están encaminando en la gracia del Señor. Y cuando uno de mis pastores el día de mañana quiera reprenderme por un error que su hijo también comete, pero que la sociedad está viendo que no le reprende, ahora, ¿qué tiene que hacer el pastor? Si el pastor bota de la casa al chico o a la jovencita, ¿está haciendo algo bueno o malo? ¿O hay otra solución después de haber pasado sesiones hablando con su hijo? Miren, en la ley de Moisés se estableció una norma, que cuando el hijo era cuanto más rebelde, glotón y borracho, después de haberlo reprendido una y otra vez, no había solución, la ley permitía la lapidación y la muerte de ese muchacho. Si era la hija del sacerdote que comenzara a fornicar, dice Deuteronomio, es decir, cometía fornicación en casa pastoral, ella era sacada viva y la apedreaban y la quemaban. Ahora en la gracia no se permite eso. Hay pautas en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas pastorales. Dice textualmente la Escritura que los pastores debemos tener hijos creyentes, que no estén acusados de disolución, o sea, vida desordenada, ni de rebeldía. La pregunta del hermano es pertinente. ¿Cómo hacer entonces? Si el entorno es así, se necesita que haya una auténtica vida cristiana genuina. Lo que pasa, mi amado hermano, y se lo digo aquí,